Hola, mi nombre es Luis Mateo y veremos cómo encontrar la derivada de la siguiente función a partir del límite. La función f de x es igual a 1 sobre x al cuadrado. La definición del límite nos dice que el límite cuando h tiende a 0 está dada por esta expresión. Lo que haremos para encontrar la derivada de la función es sustituir donde esté la variable x más h. Veamos cómo nos queda. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. La función f de x es 1 sobre x cuadrado, es decir, 1 sobre x al cuadrado, pero donde esté la x escribimos x más h, es decir, x más h al cuadrado, menos f de x, la función f de x tal cual como está escrita, 1 sobre x al cuadrado, sobre h. Tenemos la expresión, ya de la forma propuesta por la definición del límite, nos resta simplificarla y operar para hacerla de forma más sencilla. Entonces, tenemos que el límite, cuando h tiende a 0, para simplificarla, escribamos de la siguiente forma. Resolvamos esta expresión de acá, que es la suma de dos términos elevada al cuadrado. Entonces, para resolver eso, tenemos que 1 sobre el primer término, que es x al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo término, x por h, más el segundo término al cuadrado, más h al cuadrado. ¿Sí? Y hemos resuelto la primera expresión. Menos 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado, sobre h. Escribamos este término para que no nos confundamos, un poco más pequeño. Y esta expresión podemos seguir simplificando de la siguiente forma. Continuemos con la simplificación de la expresión que obtuvimos anteriormente. Tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de la diferencia de dos fracciones, la escribimos de la siguiente forma. Límite cuando h tiende a 0. Límite cuando h tiende a 0 de 1 por x al cuadrado, que nos da x al cuadrado, menos 1 por toda esta expresión, pero tengamos en cuenta que esta expresión de acá hay que escribirla dentro de un paréntesis, porque si no se nos alteran estos signos de acá. Entonces nos queda 1 por esta expresión, nos da esta misma expresión, x cuadrado más 2xh más h cuadrado, sobre el producto de esta expresión del denominador por esta de acá. Entonces tenemos que x cuadrado por x cuadrado nos da x a la 4. Es decir, aplicamos la propiedad distributiva, este término por este término, por este y por este de acá. ¿Sí? X cuadrado por x cuadrado, x a la 4 más x cuadrado por 2xh nos da 2x al cubo h más x cuadrado por h cuadrado me da más x cuadrado h cuadrado sobre h. Tenemos la expresión de alguna forma un poco más fácil de manejar. Realicemos la siguiente simplificación. Este menos que está aquí puede entrar a cada uno de estos términos, por eso les dije que era necesario poner los paréntesis, y nos queda de la siguiente forma.
que el límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado menos por más menos x cuadrado menos por más menos 2xh menos por más menos h cuadrado sobre toda esta misma expresión x a la 4 más 2x cubo h más x cuadrado h cuadrado sobre h. Continuando con el ejercicio, tenemos que esta expresión la podemos escribir de forma que la fracción principal, que es esta línea de acá, está determinada por 2 más. De esta forma. Así podemos aplicar una de las formas para resolver esta expresión, que es la que conocemos como regla de la oreja o ley de extremos y medios. Aplicando esa forma para resolver esas fracciones, volvemos a esta parte de acá. Tenemos que el límite cuando h tiende a 0 será multiplicar este término de acá por 1, que nos va a dar el mismo término de arriba, que es x al cuadrado menos x al cuadrado menos 2xh menos h cuadrado sobre h por esta expresión de acá, que será h por x a la 4 más 2x al cubo h más x al cuadrado h cuadrado. Simplificando este numerador, nos queda que el límite cuando h tiende a 0 será este x cuadrado con este x cuadrado que está sumando y este restando, lo simplificamos y nos queda solamente esta expresión, menos 2xh menos h cuadrado sobre h por x a la 4 más 2x al cubo h más x cuadrado h cuadrado. ¿Sí? De esta expresión podemos sacar un factor común h, aquí y acá, y simplificarlo con este de acá. De manera que nos queda de la siguiente forma. Este menos, que está acá, podemos enviarlo aquí a toda la fracción y factorizarlo de esta manera. Ya que cuando este menos ingrese a multiplicar a esta expresión, me queda negativa, como la tenía anteriormente, y este por este igual negativa. Pero nos sirve convenientemente para poder ver que acá hay un factor común h. Entonces nos queda que menos h factor, pues bueno, aquí ya como lo sacamos como factor, no lo ponemos, y acá como hay un término al cuadrado, pues nos queda un solo término. 2x más h. Aplicando pues la propiedad del factor común en las dos expresiones. Ahora podemos simplificar esta h con esta h de acá y nos queda de forma más simplificada, ya que se nos desaparece esta h. Lo voy a hacer aquí mismo, ¿sí? Esta h se simplifica con esta h de acá, ¿sí? Y nos queda que este menos también podemos escribirlo aquí, menos. Finalmente, hemos simplificado, apliquemos el límite para esta expresión, es decir, una de las propiedades de los límites, que es la sustitución directa, donde cuando h tiende a 0, esto es 0, esto es 0 y esto también es 0. Apliquemos esa sustitución acá en esta parte. Tenemos que, sustituyendo donde esté h0, nos queda que menos
2x, bueno, esto es igual a menos, más h, pero h es 0, más 0, sobre x a la 4, más 2x al cubo h, pero nuevamente h es 0 por 0, más x al cuadrado por h al cuadrado, pero h es 0 al cuadrado. Bueno, hemos sustituido de manera que nos queda que 0 por toda esta expresión es igual a 0. Igual que x cuadrado por 0 también nos da 0. Así vemos que 12x más 0 igual nos va a dar 2x menos 2x sobre x a la 4, que es la única expresión que nos queda. Esto es igual, simplificando una x de acá con una x de acá, nos queda que es menos 2 sobre x al cubo. La derivada de la función a partir del límite. Para comprobar que la derivada de la función a partir del límite es esta, veámoslo de otra forma. Apliquemos también la manera en la que derivamos las funciones que están dadas por una expresión elevada a una potencia. Borremos esto de acá. Tenemos que cuando una función f de x está dada por una constante k por x elevado a una potencia, su derivada f' de x es igual a la constante k multiplicada por la potencia n por x a la n menos 1. ¿Sí? Apliquemos esta forma para encontrar la derivada de esta función. Tenemos que la función es f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Pero esta variable la podemos enviar a multiplicar, pero por una de las propiedades, pero con potencia negativa. Es decir, que también va a ser igual a decir que f de x es 1 por x a la menos 2. También es igual. Pero ahora nos sirve porque podemos aplicar esta formulita, esta forma de encontrar las derivadas. Entonces, para esta función f' de x, su derivada es igual a 1, que es la constante k, multiplicada por n, que es la potencia, en este caso es menos 2, por la variable x a la menos 2 menos 1, n menos 1, n es menos 2, menos 1. Simplificando nos queda que f' de x es igual 1 por menos 2 por x, menos 2 menos 1 es menos 3. Haciendo el mismo procedimiento que hicimos aquí, pero de forma inversa, podemos enviar esta variable que está multiplicando con potencia negativa a dividir con potencia positiva. F' de x es igual a menos 2, la constante queda en el numerador, no la pasamos, sobre x a la 3. Y vemos que es la misma solución que encontramos de la forma del límite, de manera que hemos comprobado que es la derivada.